Este tiempo. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es... Amén, que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el amor del Señor. Les saluda su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Amén, estamos contentos, hermano, de estar aquí junto a usted en Radio Plenitud 1380 AM para la gloria del Señor. Amén, así que damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica. Bueno, hay hartas novedades, hermano, y sobre todo en el tema de que tiene que ver con los aforos de los cultos. Ya oficialmente estamos con 10 personas, hermano, en primera fase. Y en segunda fase, hermano, el aforo máximo sería
20 personas naturalmente que en lugares cerrados, ¿ya? Lamentablemente, hermano, estamos en una dictadura sanitaria. Nos han robado las libertades de una manera, hermano, pero finísima, ¿ya? Lo han hecho, hermano, de una manera totalmente protocolar, sabia, usando la prudencia, hermano, pero nos han ido robando lo que las democracias liberales, hermano, en Europa conquistaron, digamos, con el movimiento protestante, conquistaron a favor de las personas. Ya nadie niega la realidad del COVID, ya es una realidad, es una enfermedad real. Yo mismo he tenido familiares que han estado enfermos, hermanos de la iglesia, que incluso han llegado a estar hasta entubados, y Dios los ha sacado de allí, pero nada, hermano, puede coartar nuestras libertades al extremo que lo hemos estado sufriendo este último tiempo. Si bien es cierto, hermano, no han quitado en su totalidad los aforos, pero hay una restricción, hermano, a la libertad de culto, a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, hermano, que verdaderamente es un escándalo, ¿ya? Incluso, hermano, en España, ya si ustedes buscan por ahí la situación en España, hermano, con toda, digamos, la ola que ellos están viviendo allá, ese tema ya los sobrepasó a los españoles, y hace poco tuvieron una elección, hermano, y, hermano, en Madrid salió, digamos, como líder de ese estado, digamos, una mujer del partido PP. Ya el partido PP es el Partido Popular, eso significa PP, Partido Popular, y es uno de los partidos de la centro derecha ya, y allá ya se levantaron, hermano, digamos que el toque de queda, se levantaron, hermano, las restricciones, y nuevamente se está revitalizando la vida ya en Madrid. Ellos estaban por el suelo, hermano, por el tema de los confinamientos, y hoy día, hermano, todo se ha tirado a activar. Naturalmente, hermano, que la prensa ha tratado de manipular todo ese tema y ha tratado de mostrar únicamente a los jóvenes carreteando, tomando, fumando, pero en realidad que el desconfinamiento va mucho más allá, hermano, de aquellas prácticas de algunos jóvenes. Tiene que ver con la reactivación de la economía, tiene que ver, hermano, con retomar la vida dentro de lo que podamos mencionar como normal. Entonces, dentro de la normalidad, hermano, tiene que retomarse el culto al Dios verdadero. Ya aquí en Chile, para los parlamentarios, hermano, la vida espiritual no tiene ningún valor, ya, y es por eso que siempre nos están postergando. Pero, hermano, nosotros sabemos que en las naciones protestantes el factor espiritual, que comúnmente se le llama religioso, es muy trascendente. Hay mucha gente con depresión, mucha gente, hermano, con enfermedades mentales. No olvidemos de que, hermano, Chile es prácticamente, hermano, Santiago, la capital depresiva del mundo, ya del mundo, junto a algunas ciudades de Japón, hermano, donde, hermano, el suicidio es tan habitual en esos lugares. Entonces, hermano, qué mejor que predicar el evangelio, ya, aunque los mundanos no valoren eso. Nosotros como cristianos, de manera individual, cuando usted hable, hermano, con alguien, usted trate de enfatizar del valor de un culto, ya, del valor de ir a la iglesia, del valor de predicar. Si el pagano, el ateo, el agnóstico, el escéptico, digamos, el pagano que no conoce a Dios no valora eso, no puede ser que hayan hermanos que también estén cayendo en eso y no reconozcan el valor tan importante que cumple, hermano, la iglesia evangélica en tantos lugares. Recordemos que los que están más en las cárceles predicando no son los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, son los cristianos que hacen un trabajo de rehabilitación tremendo en la sociedad. Entonces, hermano, si bien es cierto una bendición, estas 10 personas que podemos congregar en primera fase, luego 20 personas en segunda fase, eso, hermano, que no nos lleve a conformarnos, no nos conformemos con las migajas y oremos a Dios, hermano, para que el Señor haga reaccionar a este presidente, hermano, que de centro derecha tiene bien poco, Sebastián Piñera, hermano. Yo
Estábamos leyendo, hermano, un libro acerca de la familia de Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, hermano, tiene toda una relación con la democracia cristiana y con partido de centro izquierda, y que hoy actualmente está cada vez más a la izquierda, ya cada vez más se ha ido radicalizando. Y digamos que esto, hermano, no se ve mejor, ¿ya? No se ve mejor si uno mira para la derecha, no se ve mejor si uno mira para la centro izquierda, no se ve mejor si uno mira para la izquierda radical, no se ve nada mejor. Así que a orar, hermano, porque esta batalla también es espiritual, amén. Así que, bueno, estamos contentos, hermano, de estar aquí junto a ustedes, y quiero dejar a mi esposa que nos pueda saludar. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, aquí les habla la hermana Francesca Vega, que el Señor le bendiga mucho, mucho, mucho. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, a donde ustedes estén. Quizás están en un hospital, están ahí en casita recuperándose después de alguna enfermedad. Quizás están en, no sé, en cualquier lugar trabajando. Bueno, un saludo cariñoso y que sea de compañía para ustedes este programa. Amén, porque nosotros venimos a hablar de la palabra del Señor y también cosas relacionadas con Dios. Así que, bueno, un abrazo también a personas que quizás no conocen al Señor, también un saludo, y es tiempo de volverse al Señor, es tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo ni la hora que nos vamos a tener que presentar delante del Señor. Así que un abrazo a la distancia y acérquese a Dios. Saludamos a nuestro hermano, no sé si saludaste a los hermanos de la congregación. No. Y a nuestros hermanos de la congregación. Con ella. Que el Señor les bendiga a nuestros hermanos, a cada uno de ellos. No los voy a mencionar a cada uno para que no se sientan mal que a uno no los mencionamos. Así que a cada uno de ellos, a nuestros hermanos, nuestras hermanas, también a los pequeñitos también de la congregación, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Quizás este año nuevamente se les ha hecho un poquito más difícil nuevamente por el tema de los estudios, pero que el Señor les dé el ánimo, le dé la fuerza a los jóvenes también que están estudiando vía online, que también tal vez se les hace un poquito más complicado, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo lo que está pasando y que el Señor nos ayude y nos dé paciencia a cada uno de nosotros, con todas estas restricciones que tenemos, pero debemos amar al Señor en todo contexto. De repente por cosas mínimas no buscamos del Señor, por cosas mínimas no queremos ir al culto, por cosas mínimas ni siquiera nos conectamos por Facebook para ver la palabra. Así que el Señor nos ayude para poder no perder esa comunión con las cosas espirituales y que todo lo que esté pasando no nos aleje de Dios y de la búsqueda del Señor. Amén, como bien dices tú, si oyereis hoy su voz, ya, porque el llamado de Dios es en el hoy, así que esperamos que muchos también se puedan levantar. Ya hay gente que, mira, hay gente que con la cuarentena se acercó más a Dios, ya buscaron más de Dios, comenzaron a leer la Biblia, y hay otros que les comenzó a hacer mal. Entonces con la cuarentena no leen, no oran, no buscan a Dios. Entonces esperamos que muchos puedan retomar su vida espiritual, su tiempo de oración y su deseo de congregarse, ¿ya? No olvidemos aquello, hermano, porque si bien es cierto, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Es cierto, el otro día estuvimos predicando acerca de aquello allí en una casa, pero eso no implica que no hayan pastores. Amén. Ya, por ejemplo, cuando dicen algunos, no es que nosotros somos la iglesia, es una verdad teológica, bíblica, del porte de, no sé, de un buque. ¿Me entiendes? O sea, mi esposa y yo somos la iglesia, ahí está el hermano Moisés en la iglesia. Nosotros, por la fe, somos parte de la iglesia intangible, de esa iglesia mística, hermano, que es el cuerpo de Cristo, por supuesto. Pero eso es una verdad, y hay otra verdad que es paralela, que son las iglesias locales. ¿Ya? Y la Biblia también habla de las iglesias locales. Entonces hay hermanos que dicen, no, pero es que ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo soy la iglesia? Sí, es que usted está diciendo una verdad, pero está olvidando la otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Que también hay iglesias locales.
ya Jehová mi pastor, nada me faltará, pero Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante dice que Dios constituyó, que el Señor constituyó a algunos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya, entonces, si es cierto, Jehová es nuestro pastor, pero también hay un pastor, digamos, visible. Nuestro pastor se llama Waldo Yarse. Nosotros constantemente le entregamos informes de la iglesia, entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Constantemente le estamos comentando acerca de la obra de Dios. Si yo tengo que visitar alguna casa, pastor, voy a hacer esta actividad, ¿qué le parece? ¿Me entiende? O sea, hay un orden. Ya, entonces hay gente que lamentablemente, hermano, en este tiempo ha dejado de lado un poco lo que es el orden y enfatizan en un puro tópico de la Biblia y digamos que por provecho olvidan otros, ya olvidan otros para beneficio personal, pero lo que ellos no saben es que al verlo así, lo único que están haciendo es siendo engañados por Satanás. Ya el más hábil de los mentirosos es el maligno. Entonces el maligno engaña de una manera tremenda, hermano, y engaña a aquellos que también se complacen en la mentira. Así que, hermano, a levantarse en el nombre del Señor. Ya, vamos a ir a la oración. Amén. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, en esta tarde, Dios mío, dándole muchas gracias, Señor, por habernos permitido llegar con su paz y con su bendición, Señor. Permítanos ser instrumento en sus manos, Dios mío, en estos minutos, Dios mío, que usted nos permite, por misericordia, estar aquí en este lugar. Dios mío, úsenos, Señor, y ayúdenos, Dios amado, a poder hablar conforme a su perfecta voluntad, y bendiga también a cada uno de los hermanos que están ahí en sintonía, que ellos también puedan ser bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Elohim, eres mi rey. Amén. Bueno, después de la oración vamos a leer unos comentarios que nos han llegado, unos saludos. Nuestra hermana Roxana nos dice amén. Aquí dice hermana Francesca, el Señor le bendiga y le use grandemente en este día para la gloria del Señor. Soy la Macori, estoy con mi papá viéndolos. Gloria, amén. Saludos a la hermanita Macori. Gloria Amén, Señor. que el Señor les bendiga a la distancia. Allá en Freire, no sé cómo estará el clima allá, pero acá igual está como temperado, pero al parecer que para allá llueve mucho, así que el Señor les ayude ya con la lluvia y con el frío. Yo creo que ya están acostumbrados ya tanto tiempo allá, así que el Señor les bendiga a la distancia. También le mandamos saludos a la pastora Jacqueline y a toda su familia. Nuestro hermano Manuel nos dice: Dios les bendiga, mi hermano Richard junto a su esposa, que la acompaña cada día. Acá escuchándolo desde la comuna de la Cisterna. Amén, esperando el mensaje, que el Señor lo use con poder del cielo para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, un saludo a la Cisterna. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice: Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos, y les dé la gracia del cielo para conducir este hermoso programa en favor de los hermanos en la fe y los que conocen al Señor. Amén. Un saludo a nuestro hermano Iván, y nuestra hermana Rosa Contreras nos manda ahí una monita con un corazón. Amén, qué bendición. Oiga, tremendo, hermano. Estamos en un tiempo de mucho engaño, de mucha mentira, de muchas falsedades, de la política, la religión, hermano, movimiento, digamos, filosófico. ¿Saben qué? En estos días yo me impresionaba, el día de ayer, hermano, estaba viendo unas publicaciones en Facebook y de repente, hermano, veo una imagen en Facebook que decía: ¿quieres que te prediquen el Evangelio? Algo así creo que decía. Y resulta, hermano, voy a ver si la encuentro aquí en la imagen, porque fue pero increíble, porque yo dije, deben ser cristianos los que están hablando de eso. Mira, aquí está.
la publicación se llama Venir a Cristo. Venir a Cristo, oiga, pero tremendo, súper bien desarrollada la página, impresionante. Y de repente, hermano, me quedo mirando la imagen. Hay dos mujeres así que parecen como medias pentecostales, vestidas, y de repente veo y agrando la imagen, y ellos tenían una tifa aquí puesta, ellas, y decía Iglesia de los Santos de los Últimos Días, hermano. Qué tremendo, oiga, imagínense, una estafa. Están hablando de venir a Cristo, pero son mormones. Entonces, hermano, hay gente que tiene esa capacidad de mentir tan grande, ¿ya? ¿Por qué mejor no dicen Iglesia de los Santos de los Últimos Días y listo? O los mormones, ¿por qué colocan venir a Cristo? Entiende usted que ellos quieren engañar a la gente. Entonces, estamos en un periodo de engaño tremendo, ¿ya? El día de ayer también veía una publicación en un grupo donde hay pura gente, digamos, que es afín con la predicación del hermano G. Ávila, y entre medio de las publicaciones había una publicación donde se atacaba el congregarse los domingos y se estaba a favor del sábado. Qué tremendo, en un grupo, hermano, de línea pentecostal, y que, el grupo se llama algo así como el Siervo G. Ávila. Oye, qué tremendo, hermano. Cada vez vemos que la gente es más cara dura, hermano. Ya, cada vez quieren, hermano, tratar de imitar de mejor manera a los cristianos. Una cuestión totalmente hipócrita y aberrante, ¿ya? Y en esto hay que considerar lo que dice la Escritura, hermano, allí en Mateo capítulo 10, versículo 16. Que dice así: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Amén. Hay una gran cantidad de hermanos que son súper ingenuos, hermano. Le entregan una profecía, la cree de inmediato. La cree, no es que me lo dijo, pero usted evaluó esa profecía. No, es que alzó la voz, es que habló en lengua, es que hizo unos movimientos. Sí, hermano, si yo creo en el mover de Dios, pero usted evaluó si eso era de acuerdo a la palabra, el Espíritu de Dios le dio testimonio. Es que sentí, es que salió de la silla, danzó, me agarró, me dio para adelante. Hermano, cuidado, no hay que ser ingenuo. ¿Qué dice la Biblia? Uno profetice, dice el apóstol Pablo, y los demás reciban, no, dice, y los demás juzguen, evalúen, ¿ya? La palabra también dice, no menosprecéis las profecías. Creemos en la profecía, hermano. Nosotros somos pentecostales continuistas, pero eso no significa que vamos a creer a todo. No podemos creer a todo. Un día yo estaba, hermano, en mi trabajo secular, y resulta que llegó un hermano y nos pusimos a conversar, era de otra iglesia, y de repente yo le dije: hermano, ¿y cómo ha estado? Bien, ahí estamos con tal apóstol. Y yo sabía que él caminaba con un pastor, con un apóstol. Sí, no, es que me cambié de esa iglesia pentecostal, que son como muy legalistas, muy extremos, muy radicales. Ah, ya. Dije yo, bueno, en la edición del hermano, y de repente el varón se pone a hablar de, por ejemplo, que la primera vez que vio al apóstol, el apóstol lo miró y le dijo: oh, espérate, Dios me está mostrando. Veo en ti espiritualmente, veo 3 estrellas doradas en tu costado. Veo un gorro de autoridad que habla de un rango espiritual. Y el hermano me la contó, pero así casi estaba como vibrando. Y yo de inmediato no le recibí. Porque el varón nunca le citó la palabra, nunca le habló de la escritura, nada. Y al cabo del tiempo me entero que este hermano, caminando en esa iglesia, que obviamente por ética no voy a dar el nombre ni de este sujeto ni de la institución, pero resulta, hermano, que este mismo profeta, pastor, apóstol, le había dicho: el Señor me muestra que usted tiene que dejar a su señora, que usted tiene que abandonar a su señora porque su señora no quería la iglesia. Entonces este líder le dijo: usted tiene que dejar a su señora, y el Señor le da una mujer y lo toma de la mano
y lo lleva donde una hermana y le dice, este matrimonio lo une el Señor, y el varón está casado. No sé de qué estamos hablando, hermano. ¡Qué terrible! He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Lobos, no todos son ovejas. Ahora, no va a significar que todos usted los va a mirar y los va a mirar así como, este tiene pura cara de lobo, así, le veo el colmillo, mira cómo le brilla. No, pero hay que andar apercibido, hermano, hay que andar apercibido. Ya, y luego dice, sean pues prudentes, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya, otras traducciones hablan de ser inteligentes como la serpiente, o cautelosos como la serpiente, y sencillos o humildes como la paloma. Ya, así que Dios nos ayude en medio de tanto engaño. Vamos a escuchar una alabanza y ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso. Vamos a leer otro comentario que nos llegó. Mis hijitos amados, en verdad somos una congregación pequeña pero muy ordenada. Todo se hace en el orden de la palabra. Atentamente, Pastor Waldo, un abrazo. Amén, amén, amén. Qué bendición. Ya, un abrazo para nuestro Pastor Waldo con mucho amor en Cristo. Amén. Ya, mira, el tiempo ya se nos pasó, ya son las 4:31 y vamos a ir a la cortina de la predicación. Así que preparémonos para compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados en Cristo, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer unos textos bíblicos. Allí, hermano, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ¿ya? Y 23. Vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nosotros aquí somos trinitarios, pero hasta los huesos, hermano. Dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, hermano. Entonces, lo primero que quiero mencionar, hermano, acerca de Samuel. ¿De quién fue Samuel? Samuel fue hijo del Elcana y Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Su madre, que era estéril, recibió un milagro de Dios para que su matriz fuera fertilizada. Cuando nació, las 12 tribus de Israel tenían poco más de 3 siglos de habitar la tierra prometida, es decir, 300 años. Cuando nace Samuel, ya los judíos llevaban en la tierra prometida 300 años. Había mucho descontento y contienda entre las tribus, las que se traducían en problemas sociales en su época y también problemas de carácter, digamos, de rebelión en el sentido espiritual. 5. El sacerdocio estaba carcomido de pecado e ineptitud. Elí, quien era juez y sacerdote, ya viejo, era indulgente e incapaz de liderar no solo con los conflictos y problemas de la nación, sino incluso con sus propios hijos. Ya, o sea, Dios comienza a levantar a este líder en un contexto complejo, ¿ya? El profeta Samuel, hermanos, sabemos que fue formado ahí en la dependencia del tabernáculo, pero también Dios lo comienza, hermano, a formar porque él ya había desechado a una familia sacerdotal. Esta es una de las cosas, hermano, que la gente no quiere entender, pero es verdad. Queridos, Dios también desecha a personas. Ya, Dios también desecha a personas. Y Dios incluso puede desechar a reyes, a profetas, a pastores, a sacerdotes, a líderes, a dirigentes que le dan la espalda a Dios. Recuerde que Elí, hermano, fue un hombre tremendamente inepto en los últimos días de su vida y permitió todo tipo de pecados dentro del tabernáculo. Pecados de índole moral, pecado, hermano, de abuso de poder, todos estos pecados, hermano, que por lo general practican los que dirigen movimientos muy grandes. Entonces, llegó un momento, hermano, que Dios termina desechando a Elí. Ahora, cuando Dios desecha a Elí, Dios desecha también a Ofni y Fines, que eran sus hijos. Y mire, medita usted, todos tienen una muerte trágica. Unos mueren en la guerra y él muere del impacto, hermano, al saber la noticia que el arca se la habían llevado los filisteos y cae desnucado, hermano, muere terriblemente. ¿Por qué?
Porque, hermano, Dios no muestra favoritismos con la gente que le da las espaldas. Entonces, en ese contexto, hermano, Dios comienza a levantar a Samuel. Cuando Samuel llega al templo, hermano, al templo o al tabernáculo de aquel tiempo, Samuel tenía, escúchelo bien, 4 años de edad. 4 años de edad en el que, digamos, tuvo que comenzar a tener una nueva vida lejos de Ana, hermano, y lejos del Cana, ¿ya? Su madre y su padre, cumpliendo, hermano, el voto que hicieron a Dios, lo dejaron allí en el tabernáculo para que sirviera a Dios. Desde allí Samuel se volvió un hombre servicial, un hombre, hermano, dado al servicio, ¿ya? Porque toda la gente que usaba por Dios en algún momento es un servidor. Ya hay gente que llega a la iglesia y quiere ser el gerente del culto. No, hay que servir en alguna área, hay que ser servidor. Usted tiene un talento, sea servidor. Usted puede colaborar en algo, sea servidor. Usted no puede pasar, hermano, de un hermano de la banca a ser un pastor, un obispo, un predicador. No puede ser. De hecho, ni aún así en las empresas norteamericanas, los empresarios grandes, hermano, cuando sus hijos se quieren proyectar en sus propias empresas, los padres, ¿saben qué es lo que hacen? Los hacen pasar por cargos pequeños. Ya no le dicen, ya sabéis que tú vas a heredar todos estos terrenos o vas a heredar toda esta empresa, todos estos fondos, entonces relájate, vive como quieras, total, todo esto es tuyo. No, se parte de lo menos. Y en el Evangelio, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El profeta Samuel residió, hermano, en Ramá, a 10 kilómetros de Jerusalén. Durante su ministerio, que abarcó parte de la vida de Elí, Saúl y David, Dios eligió a Samuel como su principal vocero ante el pecador de Israel. Una de las cosas, hermano, que hemos visto en este tiempo, cómo hay gente, hermano, que idealiza a Israel. Nosotros amamos a Israel. Pedimos la paz por Jerusalén. Anhelamos que ese conflicto en el Medio Oriente se resuelva lo antes posible. Pero no podemos obviar, pasar por alto, olvidar la constante rebelión del Israel de las Escrituras y la constante rebelión del Israel de hoy. Hay judíos hasídicos, judíos ortodoxos u ortodoxos que visten, hermano, de una manera bien particular y dicen que están esperando al Mesías. Hoy si el Mesías ya vino. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es el enviado de Dios. Entonces, ¿a quiénes van a recibir la inmensa mayoría de los judíos ortodoxos y de muchos judíos van a aceptar al anticristo como su Mesías? Entonces, mis amados, Israel, hermano, históricamente ha tenido una actitud de rebelión contra Dios. Y sea quien sea el que se rebele, Dios siempre, hermano, le traerá castigo, juicio. Y en este caso, hermano, el rey Saúl se había rebelado contra Dios. Dios le había dictaminado órdenes que él debía cumplir y él no las siguió al pie de la letra. Hasta tal punto Saúl, el primer rey de Israel, hermano, le dio las espaldas a Dios, que se quiso a poner a oficiar en las funciones que únicamente podía cumplir o un profeta o un sacerdote. Y él, hermano, creyendo que porque era rey, él creía, hermano, que podía hacer lo que él quería. Queridos, todos los líderes tienen límites. Todos los líderes tienen que entender que hay límites a su autoridad. Dios nos da autoridad, Dios nos delega autoridad, eso se llama exousia, autoridad delegada por Dios, pero esa autoridad tiene límites. ¿En qué es lo que hizo Saúl? Saúl traspasó los límites, Saúl se rebeló contra Dios. Entonces, esto, hermano, provocó, hermano, la ira de Dios frente a él. Y el profeta Samuel, por el Espíritu, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oye, Saúl quería ofrecer, Saúl quería redimir lo malo que había hecho con un sacrificio nomás. Es como alguna gente que dice, yo no estoy sirviendo bien a Dios, pero llevo mi diezmo. Oye, si con el diezmo tú no vas a redimir todo lo malo que has caminado con Dios.
Ahora, si usted cumple con su ofrenda, sus diezmos, Dios le bendiga. Pero usted no vaya a creer que con eso, usted con eso saldó su mal actuar. No puede ser una persona que realmente dice, no, me llegó una bendición económica, así que voy a dar 1 millón de pesos, y la persona no fue al culto, hermano, en 12 meses. Entonces, ¿está mal que la persona bendiga la obra? No, está bien. Pero que la persona entienda que el servicio a Dios trasunta, va más allá de lo que el individuo, hermano, pueda dar, pueda sacrificar, pueda entregar animales. Entonces Samuel coloca por el Espíritu el foco donde debe estar: obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Entonces, hermano, no debemos olvidar que es importante obedecer. Ya, obedecer a las Sagradas Escrituras. Esta palabra obedecer, hermano, es una palabra que dice mucho en cuanto a nuestra sujeción, a nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. La palabra obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos en cumplir esta palabra, lo que estamos haciendo implícitamente es hacer la voluntad de quien manda. ¿De quién manda? Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando que alguien manda. Queridos, cuando yo me rebelo contra Dios, cuando yo no cumplo la Escritura, cuando yo vivo a mi manera, lo que estoy diciendo aquí, a mí nadie me manda. Aquí nadie me manda a mí, aquí hago lo que yo quiero. Entonces, no, eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo implica obediencia. La salvación es por gracia, pero en esta gracia obedecemos a Dios. Es por eso que Jesús, en innumerables ocasiones, Él dijo: esta no es mi doctrina, es la doctrina del que me envió. Siempre habla de, como hombre, de una sujeción al Padre. Entonces, hermano, es importante el no pasar por alto la obediencia. O si no, hermano, cada cual se inventa su evangelio. ¿Se da cuenta? Esa gente que enfatiza solamente, por ejemplo, en el juicio, puro juicio, y la Biblia también habla de la misericordia. Otros que son pura misericordia y no hablan del juicio. Otros que hablan del puro amor, y no hablan de la disciplina. No, o sea, el evangelio es íntegro. Y en este evangelio, hermano, nosotros debemos obedecer a lo que Dios manda. Queridos, cuán importante es entender que el evangelio no es a la manera de nosotros. Saúl quiso vivir su relación con Dios a su propia manera. ¡Qué tremendo, hermano! A su propia manera. A mí nadie me manda. Aquí yo soy el rey. Aquí yo mando. Aquí yo doy las órdenes. Aquí yo doy las directrices. ¿Sí? ¿Y la ley de Dios? ¿Sí? ¿Y la palabra de Jehová? ¿Acaso la palabra de Jehová en algún momento no te va a juzgar? Y mira lo que dice la Escritura. El Señor ve la desobediencia como una rebelión. Esta palabra rebelión es interesante porque es un delito contra el orden público. Ya, eso es una rebelión, delito contra el orden público, penado por la ley. O sea, ¿qué indica esto, hermano? De que una persona que está en rebelión se está yendo en contra del orden público, es decir, en contra del orden establecido por Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de levantarse contra Dios, de irse en contra de Dios, con hostilidad, contra, hermano, el poder de Dios para derrocarlo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos que el evangelio, hermano, ya está establecido, ya hay normas, hay preceptos. Imagínense, esta palabra ocurrió hace aproximadamente 3.000 años atrás, ya por ahí por el 950, 1000 antes de Cristo. Es el contexto de esta palabra. Y resulta, hermano, que Dios no pasó por alto la rebelión de Saúl. ¿Acaso Dios pasó por alto la rebelión, por ejemplo, de Salomón? Dios pasó por alto la rebelión de Sansón. Hoy a Sansón le terminaron sacando los ojos. Entonces, ¿qué indica esto, hermano? El profeta dijo: sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. Miedo en el sentido de reverencia, de reconocer su grandeza, su majestad. Hermano, qué tremendo, hermano.
Esta palabra obedecer, hermano, es la palabra hebrea shamá, que significa obedecer, oír, escuchar. Ahora, ¿qué puedo obedecer yo? Lo que escucho, lo que leo, lo que recibo. Entonces, cuando una persona no está leyendo la Biblia, no está escuchando una predicación, no está recibiendo la enseñanza, hermano, por un líder, por un ministro, por un predicador, por un hermano que lo esté discipulando, tarde que temprano, hermano, esa persona se va a rebelar contra Dios. Entonces, el deseo de Dios, hermano, es que nadie sea desechado. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Ahora, si la persona se rebela sistemáticamente contra él, lo que va a suceder, hermano, es que esa persona va a experimentar el juicio de Dios. La palabra rebeldía en hebreo es mará, y significa rebelarse y contender, ¿ya? O sea, contender. Por ejemplo, hay gente que lee la Escritura y dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con esta parte, o yo no estoy de acuerdo como lo interpretan. Es que, por ejemplo, Charlton Russell, el fundador de los Testigos contra Jehová, ¿qué es lo que dijo? Él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la existencia de un infierno eterno, así que lo dejó de lado nomás. Entonces, no, yo no puedo ir seleccionando lo que yo estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Y algunos incluso llegan hasta contender con Dios. Mira lo que dice en la traducción latinoamericana. Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad, más que la grasa de los carneros, la fidelidad. Aquí traduce la palabra prestar atención, la traduce como fidelidad. Qué tremendo, hermano. Estamos, hermano, en un tiempo de una infidelidad terrible. Hemos visto, hermano, en internet hasta teólogos que hoy abiertamente han dicho, ya no creo más en el Dios de la Biblia. Hemos visto a cantantes populares en los Estados Unidos que han hecho videos diciendo, yo ya no creo en la Biblia como la única palabra de Dios. Una capacidad de infidelidad, de adulterio espiritual que es verdaderamente, hermano, escalofriante. Qué terrible, hermano. ¿Dónde está nuestra fidelidad con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos realmente siendo fieles con Dios? ¿Sentimos, hermano, ese deseo de vivir, hermano, la palabra de Dios, de estar con Dios? De repente, hermanos, vemos nuestros criterios y nuestros criterios dicen, hazlo aquí, hazlo aquí, hazlo aquí. Aunque en tu interior tú sabes que hay un versículo bíblico que te dice, no, es que eso tú no lo puedes hacer así. Y viene tu criterio y tu criterio trata de derribar en tu mente lo que dice el versículo y al final haces lo que tú quieres. Qué tremendo, hermano. Había un joven que era muy bueno para predicar. Entonces, un día el Espíritu de Dios me amonestó y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? El Espíritu de Dios me mostró un sueño de usted, que usted iba a caer en este pecado, que usted se iba a arruinar, que usted iba a ser destruido. Y mire, usted terminaba de la peor manera y le di toda la descripción. El hermano me dijo, hermano Richard, no me diga eso, que me está metiendo miedo, hermano. Yo le dije, así que, hermano, tenga mucho cuidado. Cuide su matrimonio, alimente el amor por su esposa, porque si usted, hermano, comete este pecado, usted va a terminar destruido, usted va a caer en un adulterio y ese adulterio lo va a destruir. ¿Sabe qué, hermano? El varón quedó tiritando, quedó ultra angustiado. Ya le dije, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Oré por él, hermano, tenga cuidado, apercíbase. Y sabe que, hermano, después con el tiempo me entero que este varón literalmente había caído, hermano, en adulterio. Joven, hermano, destruyó su matrimonio, terrible, hermano, y finalmente terminó en un lugar, hermano, pero arruinado al 100%. Hoy día está lejos de Dios, hermano, y Dios quiere en su bondad restaurarlo. Pero te das cuenta, aquellos que desprecian la voz de Dios, la palabra, no tanto una profecía. Yo le entregué el sueño que Dios me dio, pero la palabra le mandaba a él a vivir íntegramente, a vivir en santidad, a apartarse del pecado. Queridos, no debemos menospreciar la palabra de Dios. El que menosprecia la palabra de Dios
está menospreciando a Dios mismo. Qué tremendo, hermano. Sea rey, sea hermano sacerdote, sea profeta, sea pastor, sea predicador. El que desecha las palabras de Dios terminará destruido. Termino con este pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién, otra traducción dice, quién los hechizó? ¿Quién los envolvió? ¿Quién los cautivó? O sea, ¿quién hizo una obra en su ser completo para apartarlos de la verdad de Dios? ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? La soberbia, el orgullo, el darle la espalda a Dios, ¿lo llevó a qué? Hermano, a irse apartando, hasta tal momento, hermano, que él se puso en el lugar del profeta. Siendo un rey, hermano, quiso meterse en lo que era propio de un profeta y de un sacerdote. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces meditemos, ¿qué nos está apartando de la verdad? ¿Qué me está apartando de la Biblia? ¿Qué está pasando en mí por lo que yo ya no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ir al culto? Estoy clamando con que no levanten la cuarentena porque estoy tan cómodo como estoy que en lo posible sigamos como estamos. Queridos, tengamos mucho cuidado y aferrémonos a Dios. Ama la palabra, lee la palabra, ama la palabra. Come palabra, lee palabra, ama la palabra y no te sueltes nunca de la palabra. Hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, realmente el Señor nos habla a través de su palabra que debemos amarle con todo su corazón, con todo nuestro corazón y hacer lo que Él quiere. Porque un texto que yo leí una vez decía que todas las cosas, lo animal y todo eran de Él. Entonces, que Él no necesitaba de eso, sino que necesitaba obediencia y obedecer la palabra del Señor y escucharla. Así que el Señor nos ayude a poder poner la palabra por obra, que es lo que más cuesta. Así que el Señor nos anime y nos ayude. Vamos a ir a la oración para ya estarnos despidiendo. Amén. Señor amado, le damos gracias, Señor, por este momento que usted nos ha dado, Señor. Y gracias, Señor, por su maravillosa palabra, Señor. Usted siempre nos ayuda, nos reprende también, Señor, y también nos enseña, Señor, porque muchas veces hacemos las cosas mal, pero usted nos enseña a través de su palabra. Gracias por hablarnos a través de su palabra, Dios mío, y poner la palabra por obra, Señor. Más que sacrificios, Señor amado, sino que ser obedientes a usted, obedientes a su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra, Señor, y que eso quede atesorado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres mi rey en la hermosura. Amén, ya estamos de regreso, nos estamos despidiendo. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, no pudimos leer por tiempo los otros comentarios, así que un saludo a todos los hermanos que después nos saludaron y nos dieron sus comentarios. Y bueno, se despide la hermana Francesca Vega, que el Señor les bendiga. Amén, me despido, hermano, hasta el próximo lunes. Dios les bendiga mucho, que tengan un hermoso fin de semana, que Dios les ayude y no nos soltemos del Señor ni de su palabra. Maranata, Cristo viene.
La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. ¿No sabes lo importante que es la seguridad?